Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la segunda y última clase del ciclo de ciberseguridad y ciberinteligencia. Agradezco una vez más a la doctora Faliero de unirse a esta propuesta que preparamos conjuntamente con mucho cariño. Y bueno, Joana, te dejo hablar porque estoy con mucho ruido en el fondo y no quiero molestar, así que adelante, por favor. Yo voy a seguir activando a la gente. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, hoy sí, sin problema. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por la presentación. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se han acompañado tanto en el encuentro anterior como en este, que es nuestro segundo encuentro de este nuevo ciclo en materia de ciberseguridad, ciberinteligencia con Microjuris Argentina. En la masterclass anterior hemos compartido cuestiones relacionadas a lo que es la temática del ciberpatrullaje, de lo que es la ciberinteligencia, la realización de tareas de OSINT, cuestiones relacionadas también con las tensiones de orden legal, el tema del allanamiento remoto, también conocido como malware judicial o los exploits estatales, que también se ha puesto mucho de moda y también en el centro de los debates regulatorios. Y la masterclass que compartiremos en el día de la fecha, que va a ser específicamente sobre la segunda arista, vamos a trabajar las tendencias del presente año, tendencias 2024 en materia de investigación en ciberdelitos, cibercrimen, la proyección a futuro que receptan estas cuestiones, las nuevas amenazas en ciberseguridad, el abordaje jurídico de todos estos puntos y los impactos también humanos en materia de ciberdelitos y en análisis legal relativo a las situaciones particulares, especiales de vulnerabilidad y la inequidad en lo digital, la disrupción en la innovación investigativa como excusa del descuido legal en la ciberseguridad y finalmente cerraremos con los escenarios distópicos que propone el tecnoreduccionismo. Así que bueno, comenzamos este recorrido. Primero pensando en las tendencias 2024 en materia de investigación en ciberdelitos. Estamos realmente frente a un clarísimo crecimiento en cuanto a la difusión, la aspersión de la divulgación sobre la realización en particular de tareas de investigación. Prueba de ello, obviamente, son los temas que hemos compartido, ¿sí? En oportunidad de la charla anterior. Está claro que hay una efervescencia en torno a qué tareas de investigación podemos realizar, qué tecnologías podemos utilizar al respecto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ciertas necesidades, específicamente en el ámbito de lo que es los ciberdelitos y también la cuestión relacionada a los ciberincidentes, es el hecho de que es necesario atender a todas estas cuestiones en tiempo real en materia expedita, célere y también idónea. Y parece que obviamente hemos demostrado, por lo menos de lo que va la experiencia y a lo largo de los últimos tiempos, que no hemos tenido esas capacidades. Por otra parte, también hay una cuestión bastante ambiciosa a nivel local en lo que respecta a nuestro propio país, en lo que respecta a atender a esos compromisos nacionales que se han efectuado en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Solamente para darles un marco a esto y tal vez que algunos de los aquí asistentes tal vez no estén familiarizados con cuestiones relacionadas a lo que es regulación internacional en materia de la ciberdelincuencia. En el caso Argentina, adhirió al segundo protocolo adicional del convenio de Budapest el 16 de febrero de 2023. O sea, esto tengan en cuenta que ocurre, ¿no? Justamente con el compromiso afianzado de que nosotros habíamos adherido en lo que respecta a Budapest en términos generales, es decir, piensen que el perfeccionamiento de los métodos de cooperación en materia de lucha de la ciberdelincuencia es una necesidad presente y claramente el segundo protocolo adicional del convenio de Budapest vino a reafirmar, a de alguna manera estrechar esas clavijas en lo que respecta a la reducción de los tiempos de investigaciones a nivel internacional, deficiencia que no solamente veníamos padeciendo internacionalmente, sino en lo particular en lo local, ¿no? Nosotros, Argentina, como antecedente, y por eso quería contextualizarles este tema,
Argentina adhirió y aprobó el convenio sobre ciberdelitos del Consejo de Europa, también conocido como Convenio de Budapest, allá por 2001. 2001 fue obviamente el año de sanción de Budapest. Nosotros lo hicimos muy tardíamente. Piensen que nuestra adhesión en 2017 también vino como correlato de una tendencia también de adoptar las previsiones de Budapest a nivel histórico, ¿sí? O sea, nosotros teníamos nuestra ley de delitos informáticos, ley del año 2008, que toma el espíritu de Budapest en cuanto al listado de las figuras típicas ciberdelictivas que los estados debían tener o debían contener en sus catálogos de derecho penal interno, y naturalmente el paso subsiguiente en seguir esa misma tendencia fue naturalmente el proceder a adherir, ¿no?, al convenio de Budapest, a la base, ¿no?, justamente de la lucha contra la ciberdelincuencia, sin perjuicio obviamente de la opinión que me merece en lo relativo, ¿no?, a quienes muchas veces me han escuchado hablar entre los aquí asistentes. Saben que tengo justamente, ¿no?, una postura bastante crítica respecto a ciertas precisiones de Budapest que naturalmente fueron las que en el sentido local inspiraron en el caso las reservas a la hora de adherir a ese convenio, y que por otra parte realmente lo convierten en un convenio que en definitiva es un convenio bastante antiindustria, y que sanciona cuestiones de carácter abstracto o que realiza situaciones de adelantamiento de pena o sobre situaciones preparatorias. Por lo tanto, bueno, la discusión sobre Budapest la dejamos obviamente de lado para proseguir en cuestiones un poco más capitales a los efectos de lo que vamos a venir charlando, ¿no? Pero simplemente esto para decirles, nosotros tenemos un contexto en el cual esa investigación en materia de ciberdelitos tiene un arraigo desde la perspectiva de lo dogmático, desde la perspectiva de lo ideológico. Nosotros hemos suscrito, ¿sí?, al Convenio de Budapest, y más recientemente, como les decía, en febrero de 2023, suscribimos al segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest. Nosotros en 2008, como les había dicho, regulamos ciberdelitos, ciberdelitos que venían también regulados por Budapest, así que imitamos obviamente ese listado. Y en lo que respecta, ¿no?, a los ciberdelitos que tenemos regulados, que son afines, ¿no?, a la temática de ciberseguridad, tienen que ver con los de acceso indebido a comunicaciones, accesos indebidos a sistemas informáticos o a datos informáticos de acceso restringido, accesos indebidos a bases de datos, defraudaciones o estafas informáticas, daño informático, interrupción o interceptación de comunicaciones de carácter electrónico, y todo lo relativo, ¿no?, a lo que es sustracción, alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización de evidencia digital. Bien, hasta allí lo que tenemos en la ley 26.388, por la cual obviamente se incorporan este catálogo de figuras a la codificación penal. ¿Qué es lo que vino a hacer Budapest? Budapest obviamente enarboló tres objetivos primordialmente. En relación a ello, el primero, el de armonización de los elementos nacionales del derecho penal interno, que son justamente estos elementos que venía comentándoles previamente. Después, el relativo objetivo a la prevención de los poderes procesales del derecho penal interno para la investigación y el enjuiciamiento. Y la tercera arista de Budapest, que tenía que ver con el establecimiento de un régimen rápido, eficaz de cooperación internacional. Y ese es justamente, ¿no?, una de las preocupaciones, porque en términos generales, para la lucha justamente contra la ciberdelincuencia se necesita una cooperación de carácter expedita, porque si esto no ocurre, cuanto más tiempo pase, tenemos una fuerte claridad de la capacidad, obviamente, de la destrucción de la evidencia digital subyacente. Dicho esto, en cuanto a los aspectos procesales de Budapest y a los aspectos relativos a la cooperación o colaboración internacional, fue claro que, sin perjuicio de la utilidad de ese convenio, se hizo necesario fortalecer estos aspectos de coordinación y de cooperación internacional en lo que respecta a los procedimientos de carácter investigativo, también criminales en materia de ciberdelitos, y que tuvieran que ver con esta cuestión de mejorar las capacidades de las autoridades a nivel interno para que puedan recoger evidencia digital en el marco de estos procedimientos que se plantean y que naturalmente son necesarios, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, si nosotros vamos a perseguir estas acciones, tenemos que tener medios idóneos para hacerlo.
Y es por ello que este segundo protocolo adicional al cual nosotros adherimos, ¿sí? En el 2023, en febrero de 2023, como les decía, establece y distingue diferentes cosas que son, entre comillas, avances de las cosas que se prevían anteriormente con Budapest, ¿no? Procedimientos para mejorar la cooperación directa con proveedores y entidades de otras partes, procedimientos que sirven para mejorar también la cooperación internacional entre autoridades para divulgar datos informáticos almacenados, otros tantos procedimientos concernientes a lo que es asistencia mutua. ¿Se acuerdan que también Budapest trabajaba el tema este de la cooperación o la colaboración o asistencia mutua? Bueno, lo mismo en materia de casos que tengan que ver con emergencias, asistencia mutua en casos o en contextos de emergencia, y lo mismo de procedimientos que sean concernientes a la cooperación internacional, cuando sí no hubieran, por ejemplo, acuerdos internacionales aplicables. Bueno, ese es, como decirles, el reboost que vino a ser, obviamente, el segundo convenio, el segundo protocolo adicional. Y sobre estas cuestiones pasamos a ver un poco en relación al tema investigativo, qué es lo que se propone, como decirles, a nivel interno. Nosotros tenemos sobre protocolos de actuación a la fecha, ¿sí? Esto para que ustedes tengan también fuentes a las cuales recurrir y ver, por ejemplo, qué es lo que se ha escrito al respecto de la actuación en lo que va, por lo menos de 2016 hasta el presente. Allí por las dudas les estoy colocando en el chat el vínculo para que quienes aquí asisten puedan mirarlo. Nosotros tenemos protocolos de actuación hasta la fecha. En primer lugar, el primero que saca la Procuración General de la Nación en el 2016, que bueno, todos estos que les comento están publicados así, yo les coloqué en el chat el vínculo para que puedan descargarlos, fueron publicados y están disponibles también en este vínculo de la UFESI, o sea, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Y el primero, como les comentaba, es la Guía de Obtención, Preservación y Tratamiento de Evidencia Digital de 2016, muy, muy, muy superficial en cuanto a la tecnicidad y sobre todo también con la complejidad jurídica que maneja, es decir, muy, muy basal. Pero bueno, como primer intento, trasvasa un poco las lógicas de las normas ISO, ¿no? Homónimas. Después, el protocolo, y esto todo 2023. El protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital del año que les comento. La guía de buenas prácticas para obtener evidencia electrónica en el extranjero. Y finalmente una guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos. Todos estos cuerpos ustedes los pueden obviamente bajar, descargar, analizar y demás. Lo que sí está claro al ver justamente, ¿no? El texto de los mismos y el contenido que tienen y por ende tal vez la complejidad o la claridad conceptual que tienen, hay algo muy claro que van a notar, que es que son eminentemente teóricos. Esto nos saca un poco, ¿no? De la idea de tener protocolos de actuación con consejos verdaderamente prácticos o con un espíritu genuinamente técnico. Es decir, ese es el otro punto. Son textos que ustedes los pueden mirar y se asemejan más que guías a textos de difusión científica para el público en general, ¿no? Entonces creo que en ese punto, ¿no? Ahí tenemos un problema que en términos generales presentan las fiscalías especializadas a la hora de intentar transmitir este tipo de cuestiones que realmente se deberían convertir, ¿no? en las lecciones a seguir de estos temas que realmente pecan, ¿no? Con esta cuestión de decir, bueno, son ensayos, son ensayos de mezcla de difusión científica, teórica y demás, muy superficial, que no van al grano, no van al fondo de ninguna de estas cuestiones y que por otra parte mantienen, como les digo, un estatus técnico muy, muy, muy básico, muy superficial. Por lo tanto, bueno, ahí hay puntos profundos en los cuales trabajar.
Y por otra parte, en relación a estas problemáticas que justamente estamos señalando hoy en torno al tema del futuro, de qué nos depara, ¿no?, la salida de este año, porque estamos justamente debatiendo estas cuestiones nada más ni nada menos en noviembre del presente año. Ya se nos escapa el 2024 de las manos y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué rol van a tener en el caso de estas fiscalías especializadas en el marco de, por ejemplo, el alcance que tienen con la ciudadanía en lo que respecta al uso de redes sociales? ¿Por qué? Porque la ciudadanía muchas veces accede y aprende sobre temáticas relacionadas a lo que es la prevención en materia de ciberseguridad y lo hace a través de los medios más instantáneos, cercanos que tiene y entre los cuales obviamente están las redes sociales. Y ahí vemos que tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? En el caso, lo que tenemos que naturalmente afirmar es que la ciudadanía tiene un derecho absolutamente propio de acceder a información y a formación continua, capacitación de calidad para poder prevenir ser víctima de estas acciones ciberdelictivas y de sufrir, padecer daños productos de las consecuencias no solamente de los ciberdelitos, sino también de cuestiones que son ciberincidentales. Ahora, el problema es que esta información que muchas veces se publica y se distribuye por redes sociales, suele ser, a ver, insuficiente, hiposuficiente, como digo, errónea o bien sesgada o por momentos desactualizada. Y con esos elementos realmente no se puede prevenir ni culturizar de manera robusta en materia de ciberseguridad. Y el otro problema que tenemos también es que muchas veces en esas divulgaciones que se realizan en redes sociales, a modo de consejos, lo que uno diría, bueno, son acciones positivas, se está aconsejando a la población. A veces, obviamente, dentro de esos consejos tenemos situaciones paradojales como consejos de seguridad que encima son antagónicos de las propias situaciones que ocurren en la publicación de los mensajes. Un problema de ello que se demostró, por ejemplo, en algunas de las publicaciones de fiscalías especializadas fue el tema de la ausencia de feedback, es decir, por ejemplo, posteos en los cuales no se permiten, por ejemplo, comentarios. Y esto no es un profesional unilateralmente publicando algo de lo cual no quiere se comenten, pero sino es una autoridad justamente de aplicación que lo que está haciendo es publicar información para el público y que, por ejemplo, si en el caso algún técnico hiciera notar algún defecto respecto de esa información, debería tener capacidad, por ejemplo, de comentar en ese mismo hilo las críticas que se hacen a nivel técnico de lo que tal vez jurídicamente y con muy buenas intenciones se creyó que era un consejo en materia de ciberseguridad. Ese es el otro problema. También las fiscalías especializadas no son idóneos técnicos para dar los mejores consejos en materia de ciberseguridad. Es decir, cualquiera de nosotros, letrados, tenemos capacidad natural de reproducir recomendaciones en la materia, pero no tal vez de comprender el fondo de estas cuestiones o tal vez de contar con la información más actualizada al respecto, sino que deberían ser personas competentes e idóneas verdaderamente desde lo técnico. Es decir, acá también vemos cómo en las redes sociales la sustitución disciplinar en cuestiones de difusión para prevención en ciberseguridad está haciendo estragos, ¿no? Y esto es un tema, ¿no?, que lo hemos repetido en muchísimas cuestiones en el ámbito de protección de datos personales. No voy a consumirles tiempo hoy con eso, pero ya lo hemos charlado muchísimas veces y hemos dedicado también un ciclo con microjuris que pueden encontrar en el repositorio digital, en el cual hemos charlado, ¿no?, estas cuestiones. Entonces, si no tenemos feedback, no le permitimos respuesta a la ciudadanía, bueno, no va a crecer la situación. Y por otra parte, si se envían mensajes que son confusos, que son poco precisos o poco técnicos o inadecuados o incorrectos, no se está realmente cumpliendo de manera adecuada ese rol. Creo que uno de los principales problemas en esta cuestión de lo que uno señalaría, ¿no?, como oscurantismo en ciberseguridad también se debe justamente como la consecuencia directa del blindaje de las instituciones especializadas. Eso lo estamos viendo permanentemente porque son instituciones que en términos generales descansan en las falacias ad hominem. Cuando la gente, por ejemplo, realiza quejas de carácter abierto, por ejemplo, señalando tal vez la falta de idoneidad de algunas respuestas o la persistencia de ciertas situaciones dañosas o la crítica a ciertas deficiencias
de idoneidad o deficiencias de orden estructural o deficiencias de orden técnico, suele responderse siempre a cualquiera de estos reclamos con falacias ad hominem. Y por otra parte, con típicos latiguillos del estilo de no saben lo que hacemos, no saben, no nos conocen, no saben lo que hacemos. La realidad es que no hace falta. No hace falta tener ese nivel de conocimiento si la persona claramente con su sentido común está percibiendo y es capaz de hacer notar esas deficiencias. Por lo tanto, de vuelta, la ciberseguridad no depende de quién esté realizándola. La realidad es que las instituciones que realizan y que llevan adelante la protección de estos bienes jurídicos, que son especializadas, no tienen que estar blindadas a la ciudadanía, tienen que empezar a relajarse un poco en la cuestión del personalismo. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad tampoco no es ni una cuestión política ni una cuestión intuito personal. Es decir, la ciberseguridad no puede tener nombre y apellido en un país tan vasto y con tanta población como el nuestro, ¿sí? La ciberseguridad tiene que ser para todos y tiene que ser abierta y tiene que ser transparente, ¿no? En lo que respecta a lo institucional, ¿sí? En Argentina, a lo largo del último año, obviamente con la reorganización de los mandos medios, está claro que tuvimos de lo que va de las más o menos mediados hasta el finalizar del año 2023, la entonces Dirección Nacional de Ciberseguridad directamente desde el 17 de agosto de 2023 dejó, como decirles, de postear novedades, de mostrar movimiento o actividad y desde allí su actividad fue nula barra testimonial desde ese momento. Se efectúa el presente año, ¿no? Un archivo de noticias del periodo 2018-2023 de la entonces Dirección Nacional de Ciberseguridad y actualmente, bueno, todas estas temáticas quedan en lo que respecta de la organización institucional que tenemos en el presente, a cargo, ¿no?, de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y dentro, obviamente, de lo que es innovación, ciencia, tecnología y el CERTAR también queda dentro de los servicios de gobierno digital de ese sector. Ahora bien, la proyección, cuando nosotros nos enfrentamos a la tendencia 2024 y podríamos decir 2024-2025, porque ya estamos cruzando el año, se repite esta cuestión de lo que hemos conversado tal vez en ciclos anteriores, de que las ciberamenazas están creciendo, siguen creciendo en cuanto a la complejidad, en cuanto a la profundidad que tienen sus efectos. Cada vez más sectores, y esto lo hemos estado viendo y lo hemos estado padeciendo, cada vez más sectores son tenidos obviamente como potenciales víctimas o targets de ciberataques. No hay nadie a salvo, ¿sí? Ni del sector público ni del sector privado. Sin ir más lejos, hoy charlando, solamente miren redes sociales y den cuenta de los ciberincidentes y de las data breach que han habido en el día de la fecha, golpeando, por ejemplo, al Estado, organismos del Estado, ¿no? Nadie está a salvo, ¿no?, de las ciberamenazas, y las ciberamenazas, como lo estamos viendo permanentemente, pueden provenir de diferentes fuentes, entre ellas ciberdelitos, delitos informáticos, como hemos venido hablando, o también ciberataques, o también, como se conoce, ciberterrorismo. Es decir, nosotros tenemos más del lado de lo que serían ciberataques, ciberdelitos o delitos informáticos, ¿no? Y yo solamente para resumirles una cuestión de costos en lo que respecta a Data Breach, siempre les actualizo, ¿no?, en cada una de las charlas los costos y la proyección de lo que es hoy en día, ¿no?, una fuga de datos para simplemente dar cuenta de los peligrosas que son estas cuestiones y los impactos que generan a nivel operativo. Solamente para que se den cuenta, por año 2024 el Ponemon Report lo que dio lugar fue a un cálculo de un costo medio de violación de datos que alcanza los 4,5 millones de dólares. De vuelta, Argentina, por la opacidad informativa, no participa de estas estadísticas, así que estas son cifras internacionales y claro está que sería bueno saber cuánto cuesta un data breach acá en Argentina, ¿no? El costo promedio registrado de dato de registro fugado es de $150. Los tamaños promedios de fuga que se manejan son de 30.000 registros. El tiempo promedio que se utiliza para identificar un data breach es de 280 días. Y las causas más frecuentes que se encuentran son los ataques maliciosos en un 52%, el error humano en un 25% y la falla de sistema
en un 23% y las industrias más afectadas, salud, que siempre, siempre, siempre y por cuarto año consecutivo es la más cara, finanzas y tecnología, ¿no? Y siempre les insisto en cada oportunidad que tenemos que no nos basta, ¿sí? No nos basta tener capacidades meramente reactivas, sino que tenemos que ser preventivos y precautorios. Ahora, ¿qué es lo que hemos tenido de novedades 2024 en lo que respecta a el abordaje específico, ¿no? De cuestiones tecnológicas complejas en lo que respecta a acciones cibernéticas? Bueno, nosotros tenemos una novedad también para trabajar en la clase de hoy, que es la resolución 914 del 2024. Nosotros tuvimos un antecedente previo, que esto lo hemos charlado, recuerdo, en nuestro ciclo del año pasado. Tuvimos una resolución en el año 2022, yo no sé si se acuerdan, la 139 de marzo de 2022, por la cual se creó el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología, CICAT. Cualquiera de ustedes seguramente a nivel jurídico se debe estar preguntando, bueno, ¿cuáles son las diferencias reales jurídicas entre ciberdelitos, delitos informáticos, delitos de alta tecnología, delitos cibernéticos complejos, bueno, y demás? Podemos seguir utilizando sinónimos, la realidad es que esto se los dejo obviamente de interrogante a todos los aquí asistentes, todo ello porque el sistema realmente debería consensuar una terminología coherente para dejar de recurrir permanentemente y de manera consistente a neologismos. Es decir, no nos está conveniendo por un tema de transparencia, claridad, seguir incurriendo en neologismos como, bueno, los que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, nosotros habíamos tenido la creación, ¿sí? El hito de creación del CICAT, todo ello dentro del marco de un programa que también se había aprobado, que era el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen, FORCIC. Yo no sé si ustedes recuerdan ello. Y en función de esto, el CICAT en su momento sí estaba integrado o conformado por personal perteneciente, ¿sí? A la Policía Federal Argentina, a Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina. Por otra parte, también nosotros tuvimos esto que analizamos en oportunidad, ¿sí? Del encuentro previo, la autorización a las fuerzas a realizar ciberpatrullaje, es decir, tareas, como le dijeron, ¿no? En esa resolución, en la resolución 428, ¿sí? Del presente año, tareas preventivas en espacios cibernéticos, ¿no? Que es de esto de lo cual venimos, del debate que compartimos el lunes pasado. Entonces, naturalmente, el presente año, frente a todos estos cambios que les comentaba, a nivel estructural, a nivel organizativo, tanto en materia de ciberpatrullaje, ciberinteligencia, reorganización de inteligencia, entre otras cuestiones, bueno, resultó también necesaria la actualización de las funciones del Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología, del CICAT. Entonces, se deroga esta entonces resolución 139 del 2022 y es ahí donde se crea, en el marco del FORCIC, recuerden, el programa de fortalecimiento en ciberseguridad e investigación del cibercrimen, se crea un nuevo centro. ¿Cuál es este nuevo centro? Y acá ustedes me van a decir, doctora, otro neologismo. Sí, otro neologismo, bienvenidos a ello. Se crea el Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Bueno, que por abreviatura, solamente para conocimiento de ustedes, si lo ven en algún texto, es a través del acrónimo CS5. ¿Y cuál es la misión o el objetivo de este centro de sinergia cibernética? Bueno, que va a tener como objetivo el análisis, ¿sí? La misión es el análisis, la investigación y la prevención de lo que viene a llamar como delitos ciberasistidos. Es decir, ahora tenemos a los delitos informáticos, a los de ciberdelitos, a los delitos de alta tecnología y también tenemos un nuevo término que son los delitos ciberasistidos, ¿sí? Ahí ya tenemos, ¿no? Como completo el panorama, ¿no? De todos los sinónimos que podemos estar utilizando.
Para comentarles, el artículo segundo redunda obviamente dónde va a funcionar. Va a funcionar en el ámbito de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, que depende de la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad. La dirección, justamente que les mencionaba, de ciberdelito y de asuntos cibernéticos, lo que va a hacer es establecer todos los lineamientos estratégicos, la supervisión de esas actividades que va a llevar adelante este centro de sinergia cibernética de fuerzas policiales. Y por otra parte, bueno, ¿por quiénes va a estar integrado? Bueno, más de lo mismo en relación a lo que veníamos comentando del ciberpatrullaje la semana pasada, va a estar integrado por personal de Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Servicio Penitenciario Federal. Va a depender de un coordinador que va a cumplir sus funciones como superior, como supervisor o equivalente y va a cooperar, ¿sí? Esta institución va a cooperar en toda investigación que le sea solicitada por autoridades judiciales cuando se requiere específicamente, y acá viene, ¿no? Como decirles la particularidad del tema, asistencia técnica altamente especializada, ¿no? Y también la otra cuestión que quería destacarles es que va a estar compuesto por diferentes unidades. Esto para entender cuál es la tendencia investigativa, qué es lo que vamos a ver en materia, como decirles, de investigación en 2024, 2025 de aquí en adelante con este nuevo centro. Bueno, va a dividirse esto y va a tener unidades. Una de ellas va a ser la unidad de prevención contra delitos ciberasistidos, la otra de ellas la unidad de investigación de delitos de alta tecnología, otra unidad la de apoyo técnico operacional y finalmente la cuarta unidad la de laboratorio de análisis forense digital. Bien, esta es una más, ¿sí? Una más de estas regulaciones nuevas que, como les comentaba, se suma a la que hemos analizado en oportunidad de la charla anterior, que era la resolución 428 del 2024 del Ministerio de Seguridad sobre ciberpatrullaje, como habíamos visto, y por otra parte lo que les mencioné en la parte infine de la charla de la semana pasada, que es la resolución 710 del 2024 por la cual el Ministerio de Seguridad crea lo que se conoce como la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, que también va a funcionar en la Dirección de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos, dependiente de la unidad del Gabinete de Asesores. Es decir, este tríptico de normativa que les acabo de comentar son justamente estas novedades de los enfoques que nos depara y obviamente deja este año para ver cómo van a operar las mismas, ¿sí? El año próximo. Pero ahora quisiera justamente en esta parte, como decirle, final de la charla, concentrarme en la segunda cara de lo que queríamos ver en la clase de hoy, que es el tema de los impactos humanos, ¿sí? En materia de ciberdelitos y el análisis legal de estas situaciones de vulnerabilidad y la inequidad en lo digital, porque solamente para darles una idea, y esto en relación a lo que se ve a través de los estudios estadísticos que están realizando muchísimas empresas de seguridad que suelen empezar a publicarse por estas épocas y que muestran cuál es el estado actual de esta situación y cómo estamos proyectando el progreso de la misma, solamente para que se den una idea, los costos globales que se estimaron en materia de ciberdelincuencia para el 2025 fueron estimados en 10,5 billones de dólares. ¿Sí? Obviamente son costos globales, pero esto es solamente interesante para entender la gravedad y la profundidad del problema que estamos comentando, ¿no? Por otra parte, por un informe, no sé si también saben que obviamente las empresas de ciberseguridad muchas veces aportan esos informes, entre ellas Kaspersky estimó que en 2023, solamente para darse una idea, estamos saliendo de eso, tuvimos 10 millones de intentos de ciberataques. Eso contrasta muchísimo, muchísimo con, por ejemplo, los ciberincidentes detectados por CERTAR, que superan los 350 y pico, ¿no? Solamente para darse una idea, 10 millones es algo muy distinto, es muy distinto a 300 y algo, ¿no? O algo que podemos aproximar muy, muy, muy a grosso modo en casi 400, ¿no? Em,
Y por otra parte, Argentina también pierde dinero como consecuencia de ello, y esto obviamente genera un impacto. O sea, los impactos económicos está clarísimo que generan impactos de orden humano. Nosotros presumimos que también, obviamente, en nuestro país se pierde muchísimo dinero como consecuencia de estos ataques, y en el caso, la estimación es de 50 millones de dólares debido a ciberataques, lo que hemos estado perdiendo anualmente. Y esto es, a ver, un estimado. ¿Por qué? Porque hay una foto parcial de esta situación que la realidad nos lleva a ver cómo la mayoría de los eventos cibernéticos, la mayoría de los ciberdelitos, y por mencionar los ciberincidentes, no salen a la luz. Muchas veces, como les decimos y como saben ustedes como profesionales, no son denunciados, no se transparentan o se negocian de manera privada o bien de manera silente total. ¿Por qué? Porque muchas veces el target más asiduo son las pequeñas y las medianas empresas y también las micropymes las que reciben la mayor cantidad de golpes y que no tienen realmente capacidades de respuesta, ¿no? Y solamente para darse una idea, los costos suben año tras año. Es decir, hoy en día estamos en la lógica de impacto de que los eventos del año pasado son y fueron más baratos que lo que vamos a sufrir este año. Y esa realidad se nos viene justamente, como decirles, replicando. La única cuestión que podemos llegar a señalar como positiva de estos reportes, entre los cuales está el Ponemon Bridge Report, que justamente les comentaba, con las cifras de los costos de las fugas de datos, es que hoy en día, ¿sí? Las fugas de datos por lo menos son descubiertas, ¿sí? El 42% de las fugas, en definitiva, se van descubriendo. Entonces, por lo menos eso nos da un aliciente en pensar que va mejorando relativamente año tras año las capacidades de detección. Pero eso no le quita que al mismo tiempo que nosotros mejoramos nuestras capacidades de detección, por el otro lado, la evolución también que se presenta en el ámbito de la ciberamenaza sigue también avanzando a toda velocidad, ¿sí? Es una locomotora que no está parando. Y por otra parte, los ciberatacantes también lo otro que tienen es la mutabilidad y la evolución de los métodos que utilizan para atacar. Tanto está entre nosotros, y eso lo hemos visto y hemos compartido también con Microjuris este año, el ciclo sobre la temática de inteligencia artificial. Tanto están metiendo la temática de la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta espléndida para los ciberatacantes. Es un elemento clave para la ciberdelincuencia para el año que está por venir. La inteligencia artificial lo que le va a permitir a los atacantes es generar ataques personalizados, ¿sí? O sea, generar, por ejemplo, malware adaptativo, eh, cosas a las cuales, a ver, si nosotros no tenemos capacidad de responder contra los fenómenos estáticos precedentes de esas cuestiones, mucho menos vamos a tener capacidad de responder frente a una ciberdelincuencia que hace uso de inteligencia artificial. Y tenemos obviamente del otro lado esta cuestión que hemos estado charlando. De hecho, es parte de una de las resoluciones que les acabo de mencionar, la inteligencia artificial utilizado para ciberinteligencia o la inteligencia artificial utilizado, ¿no? Para la persecución de la cibercriminalidad. Pero en definitiva, sí, o sea, vamos a estar a la par en esa pelea. La inteligencia artificial para los ciberdelincuentes y la inteligencia artificial en la pelea para combatir a los ciberdelincuentes, pero lo que está claro es que no tenemos capacidades para reaccionar frente al crecimiento de la ciberdelincuencia con IA. Y me trae obviamente la reflexión profunda de esto, el tema de la vulnerabilidad, la inequidad en lo digital que no parece, ¿sí? No parece mermar. Y por eso quiero mezclar un poquito aquí y recordar algunas cuestiones consumeriles que sí hemos conversado también en el ciclo del 30 aniversario de la Ley de Defensa del Consumidor junto con Microjuris Argentina, pero que aplican las cuestiones y en las situaciones de vulnerabilidad y la inequidad en lo digital, sobre todo el concepto de hipervulnerabilidad en el ecosistema digital relativa obviamente a las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas, realmente los usuarios, consumidores electrónicos, digitales, merecen protección, ¿no? Entonces, en términos generales, hemos visto como la protección consumeril
siempre se inspiró, ¿no?, en la mayor tutela de los sujetos, en el caso de los receptores, los consumidores y usuarios. Y esa disciplina protectoria es la que dio lugar, no sé si ustedes se acuerdan, a tener una resolución, la 139 del 2020, que por primera vez, ¿sí?, una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la cual se puso en agenda, ¿sí?, el concepto de consumidor hipervulnerable, ¿no? Que son aquellos consumidores, como lo decía esta resolución, que sean personas humanas que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores, y las personas jurídicas sin fines de lucro eh, que oriente sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en las situaciones precedentes. Actualmente, obviamente, esto fue derogado a partir de la disposición 137 del 2024 del Ministerio de Economía, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Pero lo que quiero decirles a todos ustedes, para que mantengamos la vigencia de este principio, esa regulación sigue existiendo. Es decir, seguimos teniendo, más allá de que cambien los nombres, porque el artículo primero de esta nueva disposición 137 menciona, en vez de consumidor hipervulnerable, sino consumidor en situación vulnerable y de desventaja, como lo dice, a toda persona humana que en atención a su edad, género, condiciones de salud, otras circunstancias sociales, económicas o culturales, sea o pueda ser en forma inminente pasible de cualquier afectación a sus derechos como consumidor en razón de su particular condición, más allá de que le llamemos consumidores hipervulnerables o consumidor en situación vulnerable y desventaja. Lo que sabemos que en el ámbito digital estamos plagados de consumidores que tienen obviamente estas características, y esto tiene un impacto totalmente directo en materia de ciberseguridad, porque si no se generan, ¿sí?, no se generan mecanismos para resolver la inequidad en lo digital, vamos a seguir pagando las consecuencias severas que esto tiene en el ámbito de la ciberseguridad. La tecnología, seguimos viendo que sigue estando distribuida de manera inequitativa. El derecho de acceso está altamente comprometido, y el problema que tenemos de la capacitación es que la capacitación se realiza de manera permanente sin orientación social genuina. En primer lugar, no sirve, ¿sí?, no sirve de ninguna manera la capacitación que se hace con objetivos políticos velados. Y esto lo vemos fracasar de manera permanente. Si la capacitación solamente le sirve al capacitador, no cumple el objetivo, porque lo que importa es que los consumidores, los usuarios, sepan defenderse de ciberdelitos y de ciberincidentes. Y tampoco sirve lo que estamos viendo en la actualidad del manto de la sociología academicista arriba también de la población hipervulnerable, porque son extremos que son lejanos. Es decir, el estudio retórico, obviamente, sobre la población como conejillo de India tampoco sirve. Es decir, necesitamos ser fieles al objetivo. Queremos que la gente tenga cultura en privacidad y ciberseguridad, y hacerlo de manera desinteresada, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, vemos que en estas situaciones las personas que se ven afectadas por esa inequidad en lo digital se ven obviamente subsumidas en entornos socioeconómicos que influyen. Hay un analfabetismo digital muy fuerte, hay falta de conocimiento, falta de disponibilidad de medios a nivel tecnológico, y todas estas son, a ver, caras de la brecha digital. Es decir, por el hecho de que las personas tengan, no sé, un teléfono, un smartphone en las manos, no los hace usuarios con conocimientos. Pueden seguir siendo absolutamente hipervulnerables, y esto lo estamos viendo obviamente en lo que reflejan las cifras en materia de ciberseguridad, ¿no? Las barreras siguen persistentes, y es por eso que tenemos que empezar a trabajar en serio en capacitación específica. Es decir, pensar en diseños inclusivos de capacitaciones reales que tengan que ver con concientizar a la población en habilidades digitales de autodefensa digital reales, que puedan incorporar, ¿sí?, a sus propias conductas, a sus propios comportamientos, de las maneras más intuitivas y más orgánicas posibles. Eso hasta ahora no se lo ha estado viendo. No parece haber mucho interés, como decirles, en elaborar esos mensajes formativos, ¿no? Y simplemente para cerrar, o sea, la cuestión esta de la inequidad en lo digital y las consecuencias en ciberseguridad tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, de alfabetizar, de salir de los usos subdesarrollados de las tecnologías,
de desarrollar infraestructura digital que verdaderamente sea robusta, por lo tanto que la ciberseguridad esté protegida y esté resguardada adecuadamente, y que las iniciativas también tengan capacidad de liderazgo de la propia comunidad que se ve afectada por estas cuestiones, y que también estos fenómenos, o sea, de inclusión, por ejemplo, de carácter digital, sean verdaderamente auditados, porque si nosotros tampoco tenemos control de los efectos o de la cuantificación de los efectos de las acciones que se realizan, nunca vemos el resultado de la misma y termina siendo todo oscurantista. Se hicieron campañas de manera difusa o capacitaciones pero la realidad es que nunca se evalúa si el mensaje verdaderamente llegó a destino. Y cerrar la charla con lo último, creo que es lo que más resume varios de los fenómenos que hemos estado viendo en el presente año y que es lo más preocupante, que es el tema de la disrupción y la innovación en el caso de lo investigativo como excusa del descuido legal. Ya habíamos mencionado, ¿no? En el encuentro pasado de que llamar las cosas por otro nombre no les quita sus riesgos jurídicos. Inteligencia va a seguir siendo inteligencia, lo llamemos de la forma que la llamemos, es decir, investigación policial con el uso de fuentes digitales abiertas va a seguir siendo OSINT, de la misma manera que llamarlo ciberpatrullaje también va a seguir siendo OSINT. Entonces, en este sentido, más allá de que nosotros utilicemos neologismos, eso no le quita a estas cuestiones los riesgos legales inherentes, los cuales también tenemos que seguir, obviamente, estudiando. Ahora bien, lo que también quería enfocarme y complementar con el cierre, obviamente, de la jornada anterior y como conclusión, tal vez, hasta les diría de varias de las charlas que hemos tenido en materia de tecnología durante el presente año y las implicancias legales de todo ello, que la proyección de lo que estamos viendo es que este futuro realmente nos está dando algunos escenarios distópicos que nos propone, como lo he venido a llamar en el título de la charla, el tecnoreduccionismo. Y quiero detenerme en analizar un poco esta cuestión de lo que nosotros estamos viendo en relación a la utilización del lenguaje tecnocrático. Porque en términos generales estamos asistiendo a ese fenómeno en todo, ¿no? La idea de que todo lo que pasa por una tecnología disruptiva, innovadora, robusta, 4.0, etcétera, etcétera, es mejor, o que algo inherentemente que tenga inteligencia artificial o que haga uso de algoritmos es inherentemente mejor. Em, Combatiendo esta cuestión de los lenguajes tecnocráticos, darles algunos elementos, obviamente, a todos los aquí asistentes en relación a pensar y analizar críticamente el lenguaje tecnocrático, porque se mete el lenguaje tecnocrático justamente en el discurso científico y en el discurso tecnológico. En términos generales, el discurso tecnocrático parece ser y vende esa imagen de objetividad, de racionalidad, porque tiene una apariencia fuertemente pseudocientífica. Cuando nosotros escuchamos hablar de estas cuestiones, como cuando se intenta pregonar en derredor, por ejemplo, del uso de la IA en la justicia, entre otras cuestiones, justamente vemos, ¿no? Situaciones en las que nos intentan vender una idea que aparenta objetividad, que aparenta racionalidad y que aparenta cientificidad, ¿no? Pero en realidad, si escarbamos un poco la superficie, justamente es lo contrario. Es decir, los discursos que son tecnoreduccionistas y que tienen que ver con lo tecnocrático, muchas veces esconden justamente lo opuesto. Y es por eso que tenemos que atenderlo con tanto cuidado. ¿Por qué? Porque tienen impactos sociales profundísimos y porque por otra parte, hoy en día ese discurso tecnocrático, tecnoreduccionista, impregna todos los niveles de declaraciones públicas. Y es así que ha llegado a contaminar hasta el discurso jurídico. Nosotros vemos que se han plagado los encuentros políticos dialécticos con este tipo de discurso, es decir, reemplazamos la dialéctica con este tipo de discursos. Por otra parte, ya dejamos de tener debates sobre cuestiones importantes, por ejemplo, que pueden afectar nuestros derechos. O sea, en el caso este del uso,
por ejemplo, de la inteligencia artificial en la justicia, el uso de la inteligencia artificial en la investigación de los ciberdelitos, en el monitoreo a gran escala, donde se dieron esos debates importantes de nuestra política social. No se han dado porque justamente estamos frente a discursos tecnocráticos o tecnoreduccionistas. ¿Y por qué sucede de esta manera? Bueno, porque el discurso tecnocrático, en definitiva, se representa de una forma muy característica que es hegemónica. Es una forma por la cual se presenta con una superioridad ética y argumental por encima de la mediana. Es decir, al considerarse a sí mismo un discurso que es neutro, que es científico, que es objetivo, que está aparentemente libre de todos los intereses y de todos los valores mundanos, a excepción de la verdad, se coloca como la única alternativa de lo que tiene que tener en cuenta la política a la hora de generar regulaciones en determinadas cuestiones, y es por eso que adopta esa coraza, ¿sí?, de cientificidad, cuando en realidad lo que hace el tecnoreduccionismo es permanentemente una parodia de la ciencia. Emulan el discurso científico de diversas ciencias, presentan afirmaciones que muchas veces son tácitas, sin ningún tipo de conocimiento de carácter objetivo, y que lo único que buscan en el fondo, es decir, el único objetivo de ese tipo de discursos, son la dominación de orden simbólico. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Estamos viendo un discurso que es totalmente tecnoreduccionista, que es un ventrílocuo del discurso científico, que intenta reivindicar esa objetividad racional y que promueve una idea, una simulación de la razón y de los hechos. Y esto ha impregnado ciertas profesiones en particular, y por eso obviamente en este foro me permito realizar este apartado, porque particularmente el discurso tecnocrático ha embebido al discurso de los politólogos, de los sociólogos, de los economistas, y que intentaron de alguna manera analizar e imitar ese análisis científico acumulando evidencia circunstancial. Y lo que se hace es parodiar esos dialectos de orden científico. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Es decir, por ejemplo, estos que capacitan en materia de IA y derecho, pero que jamás hicieron inteligencia artificial en serio, pero comentan las mieles y las cuestiones pseudocientíficas o imitan los dialectos científicos de quienes verdaderamente llevan adelante estas cuestiones. Entonces, como imitan el discurso científico, se creen obviamente en competencia de generar ¿qué? Principios objetivos para que alguien plasme por escrito, porque lo que ellos hacen es trasladar, lamentablemente, a través de ese discurso, los intereses, por ejemplo, de las empresas, los intereses de los órganos legislativos, los intereses, en definitiva, sí, de la industria, por ejemplo, en el procesamiento. Y es por eso que oponerse al lenguaje tecnocrático es tan difícil. Por eso parece tan asimétrica como decirles la lucha frente a este tipo de discursos, porque son discursos que tienden al mesianismo, que tienden a la pseudocientificidad, que tienden justamente, como decirles, a avasallar el discurso y a neutralizar la oposición con la estigmatización de la oposición por entenderla justamente antagónica a esos valores que se apropia simbólicamente de la objetividad, de la cientificidad, del progreso, entre otras cuestiones. ¿Para qué? Para infiltrar obviamente a los poderes políticos y por otra parte para que la regulación termine reflejando ese discurso que justamente esconde los intereses más profundos de la industria. Y esto es porque si ustedes lo chequean y simplemente con ello darles, como decirles, el know-how para entender cuándo nos encontramos frente a un discurso tecnoreduccionista, bueno, cuando encontramos a alguien que permanentemente genera esas hipótesis autovalidantes de manera incesante y monopolística,
que se convierten en definiciones o dictados que, como dicen los estudiosos de este tipo de discursos, resultan hipnóticos. La idea de que esto viene a solucionarlo todo, la idea, como le he escuchado a algunos, de que si no nos subimos a esta locomotora la perdemos para siempre, de que, por ejemplo, la locomotora de lo que sea va a llevarnos puesta la profesión. Todas esas cuestiones del lenguaje tecnocrático son propias de un discurso cerrado que trata a cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de antagonismo como incorrecto. ¿Por qué? Porque se apropia simbólicamente, como decirles, del sentido común y al opositor a esos discursos como carente del sentido común. Solamente para cerrar esta idea, ¿no? Creo que lo que más deberíamos por lo menos enfocarnos específicamente y para concluir también, ¿no? Teniendo en cuenta que este es el último, la última de las charlas que damos con microjuris de este año en este ciclo, ¿no? Creo que lo más importante en todo esto es ponernos a pensar y realmente tomar conciencia de quienes habilitan la propagación de esos discursos tecnocráticos, tecnoreduccionistas. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos asistiendo en todas estas cuestiones es que hay un rol profundamente solidario con este tipo de discursos entre los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales que deberían justamente adoptar una postura diferente y que realizan funciones sociales muy importantes y ambientales en lo que es la cooperación también con agencias gubernamentales y con las empresas. Y estamos viendo esta cuestión de que son hoy en día realmente replicadores y difusores de estos discursos tecnoreduccionistas y que con tal de meterse en los ámbitos reducidos, de donde se gestan estos nichos discursivos, ¿no? Estos participantes, para ser parte de esas logias, tienen que aparentar entender y manejar esos discursos y replicarlos, ¿no? Por eso creo que tal vez de todas las proyecciones que les he comentado en el día de hoy, creo que la peor de todas, porque es la única que no vamos a poder manejar con herramientas, como lo puede ser, ¿no? La lucha contra la cibercriminalidad y agudizar nuestras capacidades investigativas y demás. Creo que la peor lucha proyectada que se cierne sobre nosotros en el año próximo y sobre todo siendo nosotros operadores jurídicos del derecho, es la lucha contra lo que es el lenguaje, el razonamiento tecnocrático, el monopolio del discurso tecnoreduccionista y tecnocrático. Tiene consecuencias letales sobre todos los aspectos de todas las cosas que hemos compartido a lo largo de estos ciclos, particularmente sobre ciertos bienes jurídicos que para nosotros realmente no son disponibles y entre los cuales está nuestra privacidad, nuestra protección de datos personales, nuestra autodeterminación informativa, nuestra autonomía de la voluntad, nuestra ciberseguridad. Por lo tanto, bueno, espero haber inspirado reflexiones en ustedes con esta última parte, con este cierre. Y desde ya, bueno, agradeciendo nuevamente a todos los que nos han acompañado en el día de la fecha, tanto por aquí como en el vivo de la página de Facebook de Microjuris Argentina. Nuevamente, gracias Irene, gracias a todo el equipo Microjuris por todos los ciclos que hemos dado en el presente año. Por lo tanto, bueno, te doy la palabra y te agradezco nuevamente por todo y les deseo a todos, sin perjuicio de que estamos en noviembre y seguramente nos veremos en algunas otras charlas que tengo pendiente de dar por el presente cierre del año. Les agradezco a todos habernos acompañado este 2024 a través de esta jornada junto con Microjuris. Muchas gracias a todos, gracias por los agradecimientos allí. Gracias, Joana. Bueno, un placer como siempre tenerte. Aquí siguen los agradecimientos. Muchísimas gracias. Vamos a estar trabajando para ofrecer lindas charlas para el año que viene. Incluso estamos con proyectos
de curso ya, ¿no? De cursos por ahí un poquito más largos, porque siempre estas charlas quedan cortas, Joana. Es como que queremos seguir escuchando. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y por cada una de las charlas en las que nos han acompañado este año y otros años también, porque con Joana venimos trabajando ya hace unos años, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos reencontramos con Joana el año que viene. Con el resto, si quieren seguir capacitándose, tenemos todavía algunas propuestas que quedan antes de fin de año. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Nos reencontramos pronto. Muchas Chao, chao, gracias, un Joana. saludo Un grande a beso todos. grande. Gracias. Muchísimas gracias, Irene, cariños a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.